Buenas noches. Hoy comenzamos a leer el libro Escrito con la sangre de mi corazón. Primero les leo el prólogo. En la luz de la eternidad, el tiempo no proyecta sombra alguna. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Pero qué ven las ancianas? Vemos necesidad y hacemos lo que hay que hacer. Las jóvenes no ven, sino que son, y el manantial de la vida fluye en su interior. Nuestra es la custodia de ese manantial, nuestra la protección de la luz que hemos encendido, la llama que somos. ¿Qué he visto? Tú eres la visión de mi juventud, el sueño constante de todas mis épocas. Y aquí estoy, a las puertas de una nueva guerra, una ciudadana que no pertenece a ningún lugar ni momento, a ningún país más que al mío. Y es esa una tierra cuyas costas baña la sangre y no el mar, cuyas fronteras son los rasgos de un rostro amado durante mucho tiempo. Capítulo 1. 4 arrobas de piedra. 16 de junio de 1978. El bosque entre Filadelfia y Valley Forge. Ian Murray permanecía inmóvil con una piedra en la mano, observando el lugar que había elegido. Un pequeño claro apartado entre unas cuantas rocas cubiertas de musgo, a la sombra de los abetos y justo debajo de un enorme enebro. Un lugar al que nadie llegaría de manera casual, pero no por ello inaccesible. Quería llevar allí a su familia. Para empezar, a Fergus, quizás solo a él. Mamá había criado a Fergus desde que éste tenía 10 años, y antes él no había conocido a ninguna otra madre. Fergus conocía a mamá desde hacía más tiempo que Ian, y la quería tanto como él. Puede que más, pensó. Los sentimientos de culpa agravaban su dolor. Fergus se había quedado con ella en Lallybrook para cuidarla a ella y a la casa. Él no. Tragó saliva con dificultad y tras adentrarse en el pequeño claro, dejó la piedra justo en el centro. Luego se volvió para mirar. Mientras lo hacía, sacudió la cabeza de un lado a otro. No tenían que ser 2 montículos de piedra. Su madre y el tío Jamie eran hermanos, así que la familia podría llorarlos allí a los 2. Pero tal vez también podría llevar a otras personas para que los recordaran y les presentaran sus respetos. Sí, aquellos que habían conocido y apreciado a Jamie Fraser, pero que no distinguían a Jenny Murray de un agujero en la imagen de su madre en un agujero del suelo se le clavó como si fuera una horca. Luego alejó esa idea al acordarse que, al fin y al cabo, su madre no estaba en ninguna tumba, y esa nueva imagen se le hincó aún con más fuerza. No soportaba imaginarlos mientras se ahogaban, aferrándose tal vez el uno al otro, luchando por mantenerse. «Ah, ya», exclamó con brusquedad. Dejó caer la piedra y se volvió para buscar otras. Había visto a más de un ahogado. Le cayeron lágrimas por las mejillas mezcladas con el sudor de aquel día de verano. Pero no se preocupó. Tan solo se detenía de vez en cuando para limpiarse la nariz con la manga. Se había enrollado un pañuelo en torno a la cabeza para que no se le metieran en los ojos ni el pelo ni las gotas de sudor. No había añadido ni 20 piedras a cada uno de los montículos y el pañuelo ya estaba empapado. Él y sus hermanos habían erigido un bonito montículo de piedras para su padre antes de que éste muriera, junto a la lápida que llevaba su nombre grabado, todos sus nombres, por caro que hubiera salido, en el cementerio de Lallybrook. Y más tarde, durante el funeral, los miembros de la familia, seguidos de los arrendatarios y luego de los sirvientes, se habían acercado uno a uno para añadir su propia piedra al peso de la memoria. Fergus, pues, oh no, ¿en qué estaba pensando? La tía Claire era la primera persona a la que debía llevar ahí. No era escocesa, pero sabía reconocer un buen montículo de piedras y tal vez sintiera cierto consuelo al ver al del tío Jamie. Sí, eso era. Primero la tía Claire y luego Fergus. El tío Jamie era el padre adoptivo de Fergus, así que este estaba en su derecho, y luego quizás Marsalie y los niños.
pero tal vez Germain ya fuera lo bastante mayor como para acompañar a Fergus. A sus 10 años podía entenderlo. Ya era casi un hombre y se merecía que lo trataran como tal. Y el tío Jamie era su abuelo, un familiar muy cercano. Retrocedió de nuevo y se secó la cara, respirando con dificultad. Los insectos silbaban y zumbaban junto a sus orejas o revoloteaban a su alrededor en busca de su sangre. Pero Ian se había desnudado hasta quedarse solo con un taparrabos y se había untado con grasa de oso y menta, al estilo Mohawk. Los insectos no le picaban. «Cuida de ellos, oh espíritu del enebro», susurró en Mohawk, mientras levantaba la vista hacia las aromáticas ramas del árbol. «Protege sus almas y deja que se queden aquí, frescos como tus ramas». Se persignó y luego se agachó para escarbar en el suave mantillo. Unas cuantas piedras más, pensó, por si algún animal que pasara por allí les daba un golpe y las desparramaba, como sus pensamientos, que vagaban sin descanso entre los rostros de los miembros de su familia, de la gente del cerro. Dios, ¿volvería allí algún día? Brianna, oh señor, Brianna, se mordió el labio y notó el sabor de la sal. Se lamió y siguió buscando piedras. Brianna estaba a salvo con Roger Mac y los niños, pero, oh señor, cuánto necesitaba sus consejos, mejor aún los de Roger Mac. ¿A quién iba a preguntar ahora cuando precisara ayuda para ocuparse de todos? Pensó en Rachel y disminuyó un poco la opresión del pecho. Sí, estaba Rachel. Era más joven que él, no tenía más de 19 años y como era cuáquera, tenía unas ideas bastante raras acerca de cómo se hacían las cosas. Pero si ella se hallaba a su lado, caminaría sobre terreno seguro. Esperaba que pudiera estar junto a él, pero aún quedaban ciertas cosas que debía contarle. La idea de esa conversación hizo que regresara la opresión en el pecho. Y también volvió la imagen de su prima Brianna, que se instaló en su mente, alta, de nariz recta y huesos fuertes como su padre. Pero esa imagen llevó consigo a la de su otro primo, el hermanastro. Pero esa imagen llevó consigo la de su otro primo, el hermanastro de Brie. Dios santo, William. ¿Qué debía hacer con William? Ian dudaba que supiera la verdad, que supiera que era hijo de Jamie Fraser. ¿Era él quien debía contárselo? ¿Debía llevarlo hasta ahí y explicarle lo que había perdido? A Ian se le debió de escapar un lamento mientras pensaba, ya que Rollo, su perro, levantó la enorme cabeza y lo observó con preocupación. «No, yo tampoco lo sé», le dijo Ian. «Será mejor que esperemos, ¿te parece?» Rollo apoyó de nuevo la cabeza sobre las patas, sacudió el peludo flanco para espantar las moscas y se sumió en un sueño sin huesos. Ian siguió trabajando durante un rato y dejó que sus pensamientos se fueran escurriendo junto a las lágrimas y el sudor. Interrumpió su tarea solo cuando el sol, que había empezado a ponerse, rozó la cima de sus montículos de piedra. Se sentía cansado, pero en paz. Los montículos, uno junto al otro, le llegaban a la altura de la rodilla. Eran pequeños pero sólidos. Se quedó inmóvil unos cuantos instantes aún, sin pesar, escuchando el alboroto de los pajarillos entre la hierba y el susurro del viento entre los árboles. Luego suspiró profundamente, se acuclilló y tocó uno de los montículos. «Maragan hoy, Emakai», susurró. Perdón por mi gaélico, no es gaélico. «Te entrego mi amor, madre». Cerró los ojos y apoyó una mano cubierta de arañazos en la otra pila de piedras. El tacto de la tierra le provocó una sensación extraña en los dedos, como si pudiera hundirlos de repente en el suelo y tocar lo que tanto necesitaba. Se quedó inmóvil, respirando, y después abrió los ojos. «Ayúdame con esto, tío James», repuso. «No creo que pueda yo solo». Capítulo 2. Bastardo asqueroso. William Ramson, 9º conde de Ellesmere, vizconde de Asmer y barón de Derwent, se abrió paso entre el gentío de Market Street,
ajeno a las protestas de aquellas personas a las que había empujado, a las que iba empujando. No sabía a dónde se dirigía, ni tampoco qué haría al llegar allí. Lo único que sabía era que acabaría por reventar si se quedaba quieto. Le palpitaba la cabeza, como si tuviera un forúnculo inflamado. De hecho, le palpitaba todo. La mano. Seguramente se había roto algún hueso, pero le daba igual. El corazón desbocado y dolorido bajo el pecho, los pies. Por Dios, ¿qué había hecho? ¿Darle una patada a algo? Pateó con saña un ladrillo suelto que salió disparado hacia un grupo de ocas. Los animales empezaron a graznar y se lanzaron hacia él, revoloteando y golpeándole las espinillas con las alas. Volaron plumas y excrementos de oca, y la manada se dispersó en todas direcciones. ¡Bastardo!, le chilló la propietaria de las ocas. Lo atacó con su cayado y le propinó un hábil golpe en la oreja. «Así te lleve el diablo, bastardo, Drexcinger». Varias voces airadas se hicieron eco de aquella opinión y William tuvo que meterse en un callejón, hasta el cual lo persiguieron los gritos e irritados graznidos. Se frotó la oreja dolorida y avanzó tambaleándose entre los edificios. Ajeno a todo lo que no fuera la palabra que palpitaba cada vez con más fuerza en el interior de la cabeza. «Bastardo, bastardo», dijo en voz alta. «Bastardo, bastardo, bastardo», gritó a pleno pulmón al tiempo que golpeaba con el puño cerrado el muro de ladrillos que tenía justo al lado. «¿Quién es un bastardo?», preguntó tras él una voz con un tono de curiosidad. Se volvió y vio a una joven que lo observaba con cierto interés. Ella deslizó la mirada por su cuerpo y se fijó en su respiración dificultosa, en las manchas de sangre que lucían las vueltas de la casaca del uniforme y en las verdes salpicaduras de excremento de oca que le habían manchado los calzones. La mirada de la joven llegó por último a los zapatos de villa plateada y desde allí ascendió al rostro con renovado interés. «Yo», dijo William con voz ronca y amarga. «¿Ah, sí?». La mujer abandonó la protección del portal en el que había permanecido hasta entonces y cruzó el callejón hasta detenerse delante de él. Era alta y delgada. Tenía unos pechos jóvenes y turgentes y bastante evidentes bajo la fina gasa de su vestido, ya que llevaba unas enaguas de seda, pero no corsé, ni cofia, por lo que la melena le caía hasta los hombros. Era una ramera. «Me caen bien los bastardos», repuso al tiempo que le rozaba un brazo. «¿Qué clase de bastardo eres tú? ¿Uno muy travieso o muy malo?». «Uno arrepentido», intervino él y frunció el ceño al ver que ella se echaba a reír. La joven vio el ceño fruncido, pero no se amilanó. «Entra», dijo cogiéndole la mano. «Tienes aspecto de necesitar un trago». Vio cómo se fijaba en sus nudillos, despellejados y ensangrentados, y cómo se mordía el labio inferior con unos dientes pequeños y blancos, pero no parecía asustada, y de repente él se dejó llevar sin protestar hacia el oscuro portal. «¿Qué más da?», pensó, sintiéndose de repente agotado. «¿Qué más da ya?». Capítulo 3, en el que las mujeres, como de costumbre, sacan las castañas del fuego. Número 17 de Jameson Street, Filadelfia, residencia de Lord y Lady John Grey. William se había marchado en mitad de una auténtica tempestad y, de hecho, daba la sensación de que un rayo había alcanzado la casa. Me sentía desde luego como si hubiera sobrevivido a una espectacular tormenta eléctrica, puesto que tenía los pelos y los nervios de punta, y temblaba de agitación. Jenny Murray había entrado en casa nada más marcharse William. Y si bien verla a ella me produjo menos impresión de la que me había causado hasta entonces ver a los demás, aún así me dejó muda de asombro. Me quedé mirando a mi otrora cuñada con los ojos abiertos como platos. Aunque pensándolo bien, seguía siendo mi cuñada, porque Jamie estaba vivo. Lo había tenido entre mis brazos apenas 10 minutos antes, y el recuerdo de sus caricias rebotó en mi interior como un rayo dentro de una botella. Vagamente me di cuenta de que estaba sonriendo como una tonta. A pesar de los tremendos destrozos, de las terribles escenas, de la aflicción de William, si es que podía llamarse aflicción a un arrebato así.
del peligro que corría Jamie y de una vaga inquietud acerca de lo que Jenny o la señora Figg, cocinera y ama de casa de Lord John, pudieran decir. La señora Figg era una mujer redonda, de reluciente piel negra y bastante proclive a moverse sin el menor ruido a espaldas de los demás, como una amenazadora bola de acero. ¿Qué ocurre?, masculló mientras aparecía sin previo aviso justo detrás de Jenny. ¡Virgen Santísima! Jenny se volvió con los ojos muy abiertos y una mano apoyada en el pecho. ¿Quién es usted? Por el amor de Dios, exclamó. Es la señora Figg, respondí. Experimenté una delirante necesidad de echarme a reír a pesar o tal vez a causa de los recientes acontecimientos. La cocinera de Lord John, añadí. Señora Figg, esta es la señora Murray, tu cuñada, dijo Jenny con firmeza, al tiempo que arqueaba una ceja negra. Si es que aún me aceptas. Me dedicó una mirada sincera y la necesidad de reír se transformó en brusquedad, en una misteriosa necesidad de comenzar a llorar, de todas las improbables fuentes de socorro que podría haber imaginado. Suspiré hondo y le tendí una mano. Te acepto. No nos habíamos despedido, lo que se dice de buena manera en Escocia, pero en otros tiempos yo la había querido muchísimo, de modo que no estaba dispuesta a dejar pasar la oportunidad de arreglar las cosas. Entrelazó sus minúsculos pero firmes dedos en los míos, me estrechó la mano con fuerza y con esa sencillez todo quedó arreglado. No era preciso disculparse ni pedir perdón en voz alta. A ella jamás le había hecho falta llevar la máscara que llevaba Jamie. Lo que pensaba y sentía estaba allí, en aquellos ojos rasgados y azules, casi felinos, que compartía con su hermano. Jenny ya sabía la verdad acerca de lo que era yo, y también que amaba a su hermano, y así había sido siempre, en cuerpo y alma, a pesar del pequeño detalle de que en ese instante yo estuviera casada con otra persona. Dejó escapar un suspiro. Cerró un segundo los ojos y luego volvió a abrirlos. Me sonrió y los labios apenas le temblaron. Bueno, pues mejor que mejor, aseguró la señora Figg en tono cortante. Entornó los párpados y se dio vuelta muy despacio, al tiempo que contemplaba aquel panorama de destrucción en lo alto de la escalera. La barandilla estaba arrancada. Un rastro de pasamanos rotos, paredes golpeadas y manchas de sangre marcaba el descenso de William. Los cristales de la lámpara de araña cubrían el suelo y centellaban alegremente bajo la luz que penetraba por la puerta abierta, la cual, por cierto, también estaba rota y se balanceaba en ese momento sujeta por una única bisagra. «Merde podrida», murmuró la señora Figg. Se volvió de golpe hacia mí con aquellos ojillos que parecían grosellas negras aún entrecerrados. «¿Dónde está su señoría?» Dije. Me di cuenta de que la cosa no iba a ser fácil. Aunque a la señora Figg no le caía bien casi nadie, adoraba a John, y no le iba a gustar nada saber que lo había secuestrado un... «A propósito, ¿dónde está mi hermano?», preguntó Jenny, mientras echaba un vistazo a su alrededor como si esperara que Jamie saliera de repente de debajo del sofá. Pues, intervine, decir que no iba a ser fácil era quedarse corto, porque... «¿Y dónde está mi querido William?», quiso saber la señora Figg al tiempo que olisqueaba el aire. «Ha estado aquí. Huelo esa colonia apestosa que se echa en la ropa», repuso mientras empujaba con la punta del zapato como si le diera asco un trozo de yeso que se había desprendido de la pared. Dejé escapar otro largo y profundo suspiro y me aferré a la escasa cordura que me quedaba. «Señora Figg, ¿sería usted tan amable de prepararnos una taza de té?» Nos sentamos en el salón mientras la señora Figg entraba y salía de la cocina, sin perder de vista su estofado de tortuga. «No querrán que se me queme la tortuga, ¿verdad que no?», nos preguntó muy seria al volver de uno de sus trayectos a la cocina y dejar la tetera con su cubreteteras acolchado de color amarillo. «Con todo ese jerez que añado porque a su señoría le gusta, casi una botella entera. Sería una lástima que se echara a perder un licor tan bueno». El estómago se me revolvió de inmediato.
la sopa de tortuga, con mucho jerez, tenía para mí unas connotaciones tan poderosas como secretas, relacionadas con Jamie, con un febril delirio y con la forma en que el movimiento de un barco contribuye a un acto amoroso. Imágenes cuya evocación no iba a ayudar en absoluto a la inminente discusión. Me pasé un dedo entre las cejas con la esperanza de despejar la escandalosa nube de confusión que se estaba formando allí. En el interior de la casa el ambiente seguía siendo muy tenso. Y hablando de Jerez, repuse, o de cualquier otro licor fuerte que tenga usted a mano, señora Fig. Me observó con aire pensativo. Luego asintió y cogió la licorera que estaba sobre el aparador. El coñac es más fuerte, dijo, al tiempo que dejaba la licorera frente a mí. Jenny me observó con el mismo aire pensativo. Luego se inclinó hacia adelante y sirvió un generoso trago de coñac en mi taza, y acto seguido, una cantidad parecida en la suya. Por si acaso, afirmó arqueando una ceja. Bebimos durante unos instantes. Pensé que me iba a hacer falta algo más fuerte que un poco de coñac en el té para enfrentarme a las consecuencias que los últimos acontecimientos iban a tener en mis nervios. Láudano, por ejemplo, un buen trago de whisky escocés. Pero el té caliente y aromático ayudó muchísimo como un cálido y lento goteo en mitad de la tempestad. Bueno, pues estamos bien, ¿no? Jenny dejó la taza con aire esperanzado. Es un comienzo, repuse. Respiré hondo y le proporcioné un resumen de los acontecimientos de la mañana. Los ojos de Jenny se parecían muchísimo a los de Jamie. Parpadeó una vez, luego otra, y por último sacudió la cabeza como si quisiera aclarar las ideas y asimilar todo lo que acababa de contarle. O sea que Jamie se ha marchado con tu Lord John, el ejército británico los persigue a los dos, ese muchacho alto que echaba humo por las orejas con el que me he cruzado en el porche, es hijo de Jamie. Bueno, pues claro que lo es. Hasta un ciego se daría cuenta. Y además, la ciudad es un hervidero de soldados británicos. ¿Eso es todo? No es exactamente, mi Lord John, interrumpí. Pero sí, esa es más o menos la situación. Entiendo entonces que Jamie ya te ha hablado de William, ¿no? Sí, me lo ha explicado, afirmó sonriéndome por encima del borde de su taza de té. Me alegro mucho por él, pero ¿qué le ocurre al muchacho? Parecía que no estaba dispuesto a cederle el paso ni a un oso. ¿Qué ha dicho?, nos interrumpió con brusquedad la voz de la señora Fig. Dejó la bandeja que acababa de traer. La jarra de leche y el azucarero chocaron con un sonido semejante al de las castañuelas. ¿Que William es hijo de quién? Tomé un sorbo de té para coger fuerzas. La señora Fig sabía que yo había estado casada con un tal Jamie Fraser, de quien en teoría había enviudado, pero eso eran los únicos datos que tenía. Bueno, dije, haciendo una pausa para aclararme la garganta, ese caballero alto y pelirrojo que ha estado aquí, ¿lo ha visto usted? Lo he visto, respondió la señora Fig, observándome con los ojos entrecerrados. ¿Y se ha fijado usted en él? No le he prestado mucha atención cuando ha llamado a la puerta y me ha preguntado dónde estaba usted, pero lo he visto muy bien por detrás cuando ha pasado junto a mí y ha subido corriendo la escalera. Supongo que el parecido se aprecia menos desde ese ángulo, comenté y tomé otro sorbo de té. Ese caballero es Jamie Fraser. Mi primer marido no era apropiado, como tampoco lo era difunto marido. Menos afortunado aún sería mi último marido, así que me decanté por la alternativa más sencilla, mi marido. Y eso, padre de William. La señora Fig abrió la boca, pero no emitió sonido alguno. Retrocedió despacio y se dejó caer con un suave plof en una otomana bordada. ¿Y William lo sabe?, preguntó tras unos momentos de reflexión. Ahora sí, contesté, señalando con un breve gesto la devastación de la escalera, claramente visible a través de la puerta del salón en el que nos hallábamos. Quiero decir, Cordero de Dios, ten piedad de nosotros. El segundo marido de la señora Fig era un pastor metodista y la pobre mujer se esforzaba para que él se sintiera orgulloso de ella, pero su primer marido había sido un jugador francés. La señora Fig me observó con unos ojos que parecían miras de fusil.
¿Y usted es su madre? Me atraganté con el té. No, respondí al tiempo que me secaba la barbilla con una servilleta de hilo. No es tan complicado. En realidad lo era aún más, pero no estaba dispuesta a explicar a la señora Figg ni a Jenny de dónde había salido William. Sin duda, Jamie le había contado a Jenny quién era la madre de William, pero yo dudaba mucho que también le hubiera explicado a su hermana que la madre de William, Geneva Dunsany, había obligado a Jamie a acostarse con ella mediante amenazas dirigidas a la familia de Jenny. A ningún hombre de Temple le gusta admitir que una muchacha de 18. La señora Figg escuchó aquella explicación con calma, pero no se dejó distraer de la cuestión principal. Jamie Fraser, dijo, dándose unos golpecitos en la rodilla con 2 dedos y observando a Jenny con mirada acusadora. ¿Y cómo es que no está muerto? Dicen que se ahogó. Fijó de nuevo la mirada en mí, y según he oído, su señoría estuvo a punto de arrojarse también a las aguas del puerto cuando supo la noticia. Cerré los ojos dominada por un escalofrío repentino con la horrible sensación de que el recuerdo de aquella noticia me engullía como si de una horrible ola fría y salada se tratara. A pesar de que notaba aún en la piel el roce placentero de las caricias de Jamie y de que su imagen resplandecía en mi corazón, reviví el apabullante dolor que experimenté al enterarme de que estaba muerto. Bueno, por lo menos en esa cuestión yo sí puedo ilustrarla. Abrí los ojos y vi a Jenny, que en ese momento dejaba caer un terrón de azúcar en su té recién vertido, al tiempo que asentía en dirección a la señora Figg. Nos disponíamos a emprender la travesía en un barco llamado Euterpe, mi hermano y yo, quiero decir, desde Brest, pero aquel ladrón desalmado que era el capitán zarpó sin nosotros. Le estuvo bien empleado, añadió frunciendo el ceño. Sí que le estuvo bien empleado. El Euterpe naufragó durante una tormenta en mitad del Atlántico y pereció toda la tripulación. Eso era lo que me habían explicado, a mí y a John Gray. Jamie buscó otro barco, pero nos dejó en Virginia, por lo que tuvimos que viajar costa arriba, unas veces en carro y otras en paquebote, tratando de eludir a los soldados. Por cierto, dijo, volviéndose hacia mí con un gesto de aprobación, aquellas agujitas que le diste a Jamie para combatir el mareo son una maravilla. Me enseñó cómo tenía que ponérselas, pero cuando llegamos a Filadelfia, ayer mismo, afirmó retomando el relato, nos colamos por la noche en la ciudad, como un par de ladronzuelos, y nos dirigimos a la imprenta de Fergus. Ay, señor, no sé cuántas veces pensé que me iba a dar un infarto. Sonrió mientras recordaba y me sorprendió el cambio que se había producido en ella. Una sombra de dolor le oscurecía aún el rostro, y estaba delgada y agotada tras el viaje. Pero la terrible tensión que le había supuesto la larga agonía de su esposo Ian ya había desaparecido. El color había regresado a sus mejillas y una luz que yo llevaba sin ver desde que nos conocimos 30 años atrás iluminaba de nuevo su mirada. Había encontrado la paz, pensé, y me sentí tan agradecida que hasta mi propia alma halló alivio. Así que Jamie llamó a la puerta de atrás, pero no abrió nadie, aunque veíamos el resplandor de un fuego entre los postigos. Volvió a llamar, con un sonido que parecía una melodía. Golpeó suavemente la mesa con los nudillos. Tan, ta-ta-chan, ta-ta-ta-chan. Y el corazón me dio un vuelco al reconocer la música del llanero solitario que Brianna le había enseñado. Y al momento, prosiguió Jenny, escuchamos la voz seca de una mujer que dice, ¿quién es? Y Jamie le contesta, Eda Green, es tu padre, hija mía, que está empapado, muerto de frío y de hambre, porque estaban cayendo chuzos de punta y estábamos los dos calados hasta los huesos. Se reclinó un poco hacia atrás, como si disfrutara contando aquella historia. Entonces abre la puerta una rendija apenas y aparece Marsali, con una pistola de arzón y los 2 críos detrás de ella, fieros como arcángeles y armados cada uno con un leño por si había que atizarle en las espinillas a un ladrón.
Pero entonces el resplandor del fuego ilumina el rostro de Jamie y los tres se ponen a chillar como si quisieran despertar a los muertos y se abalanzan sobre él, lo hacen pasar y empiezan a hablar todos a la vez. Le dieron la bienvenida y le preguntaron que si era un fantasma, que por qué no se había ahogado. Y así fue como nos enteramos de que el Euterpe había naufragado. Dijo persignándose. Que Dios los tenga en la gloria, pobrecillos, añadió, moviendo la cabeza de un lado a otro. Yo también me persigné, pero me di cuenta de que la señora Fig me estaba observando de reojo. No tenía ni idea de que yo era papista. Yo también había entrado, claro, prosiguió Jenny, pero resulta que todo el mundo está hablando a la vez, yendo de un lado para otro en busca de ropa seca y algo caliente que beber, y mientras yo me dedico a echar un vistazo a mi alrededor, porque nunca había estado en una imprenta, el olor de la tinta, del papel, del plomo, me pareció maravilloso, pero entonces alguien me tira de la falda y me encuentro con un encantador jovencito que me pregunta: ¿Y usted quién es, señora? ¿Le apetece un poco de sidra? Henry Christian, murmuré, sonriendo al recordar al más pequeño de los hijos de Marsali. Jenny asintió. Bueno, pues soy tu abuela Janet, hijito, le digo, y él abre unos ojos como platos, suelta un grito, me agarra las piernas y me abraza con tanta fuerza que me hace perder el equilibrio y caer en el sofá. Me salió un morado en el trasero del tamaño de tu mano, añadió en voz baja, dirigiéndose a mí. Me di cuenta de que en mi interior se había aflojado un nudo de tensión cuya existencia ni siquiera conocía. Jenny sabía, desde luego, que Henry Christian había nacido enano, pero saber y ver no siempre significa lo mismo, y ese era claramente el caso de Jenny. La señora Fig había seguido el relato con interés, aunque mantenía ciertas reservas al oír mencionar la imprenta. Sin embargo, esas reservas se afianzaron un poco más. Y esa gente, entiendo que Marsali es su hija, ¿verdad, señora? Supe lo que estaba pensando. Todo el mundo en Filadelfia sabía que Jamie era un rebelde, y por extensión yo también. Había sido la amenaza de un arresto inminente lo que había llevado a John a insistir en el que me casara con él en pleno caos de la supuesta muerte de Jamie. La mención de una imprenta en Filadelfia, ocupada por los británicos, solo podía plantear preguntas acerca de qué se estaba imprimiendo y quién lo imprimía. No, su marido es el hijo adoptivo de mi hermano, aclaró Jenny, pero yo crié a Fergus desde que era muy pequeño, así que también es mi hijo adoptivo, según las costumbres de las Highlands. La señora Fig parpadeó. Hasta ese momento había conseguido tener más o menos controlado el reparto de personajes de aquella historia, pero llegados a aquel punto desistió de su empeño. Sacudió la cabeza y los lazos rosa de su gorro oscilaron como pequeños antenas. Bueno, ¿y dónde demonios, quiero decir, a dónde diantre ha ido su hermano con su señoría? Quiso saber. ¿A esa imprenta, tal vez? Jenny y yo intercambiamos una mirada. Lo dudo. Lo más probable es que haya abandonado la ciudad utilizando a John, es decir, a su señoría como rehén para cruzar las empalizadas. Seguramente lo dejará marchar en cuanto se hayan alejado, lo bastante como para estar a salvo. La señora Fig emitió una especie de grave murmullo de deploración, de desaprobación. O a lo mejor se dirige a Vallefort y lo entrega a los rebeldes. Ah, no lo creo, intervino Jenny en tono tranquilizador. Al fin y al cabo, ¿para qué los iban a querer los rebeldes? La señora Fig parpadeó de nuevo, perpleja ante la idea de que alguien no tuviera a su señoría en tan alta estima como ella. Pero tras fruncir los labios durante un instante, pareció aceptar que tal vez fuera así. «No llevaba el uniforme, ¿verdad, señora?», me preguntó con el ceño arrugado. Negué con la cabeza. John no estaba en el servicio activo, era diplomático, aunque técnicamente seguía conservando el rango de teniente coronel en el regimiento de su hermano y, por lo tanto, vestía el uniforme por motivos ceremoniales o intimidatorios. De manera oficial, sin embargo, estaba retirado del ejército, no era un combatiente, y vestido con ropa de calle parecía más un ciudadano corriente que un soldado, motivo por el cual
carecía de interés para las tropas del general Washington en Valley Forge. En cualquier caso, yo no creía que Jamie se hubiera dirigido a Valley Forge. Estaba del todo segura de que volvería a casa a buscarme. Esa idea floreció en lo más profundo de mi vientre y fue extendiéndose como una ola de calor que me obligó a enterrar la nariz en la taza de té para ocultar el rubor resultante. Vivo. Atesoré aquella palabra y la acuné en lo más hondo de mi corazón. Jamie estaba vivo. Por mucho que me alegrara de ver a Jenny, y más aún de verla tendiéndome la mano una rama de olivo, lo que de verdad deseaba era subir a mi habitación, cerrar la puerta y apoyarme en la pared con los ojos cerrados, para recordar los segundos posteriores a su entrada en la estancia, cuando me había tomado entre sus brazos, me había empujado hacia la pared y me había besado. El simple hecho de su presencia allí, firme y cálida, me había parecido tan abrumador que, de no haber sido por el apoyo que la pared me brindaba, habría caído al suelo. Vivo. Me repetí en silencio. Está vivo. Nada más importante aún cuando me pregunté por un instante qué habría hecho con John. Comenzamos con el capítulo número 4. No hagas preguntas cuyas respuestas no quieres escuchar. En los bosques, a una hora a caballo de Filadelfia, John Gray se había resignado a morir. Llevaba esperándolo desde el momento en que le había espetado he tenido conocimiento carnal de tu esposa. La única duda radicaba en saber si Fraser le dispararía, le clavaría un puñal o lo destriparía con sus propias manos. Que el marido agraviado se hubiera limitado a mirarlo con calma y a decir, «¿Ah, sí? ¿Por qué?», no resultaba solo sorprendente, sino también vergonzoso, absolutamente vergonzoso. «¿Por qué?». «¿Por qué?», repitió John Gray incrédulo. «¿Has dicho por qué?». «Lo he dicho, y agradecería una respuesta». Ahora Gray tenía ambos ojos muy abiertos. Se daba cuenta de que la aparente calma de Fraser no era en realidad tan impenetrable como había supuesto al principio. Le palpitaba una sien y había cambiado el peso de una pierna a otra, como haría cualquier hombre ante una reyerta de taberna, sin intención directa de cometer actos violentos, pero dispuesto a recibirlos. Por extraño que pareciera, a Gray esa imagen le resultó tranquilizadora. «¿Y qué carajo quieres decir con por qué?», inquirió furioso de repente. «¿Y por qué no estás muerto, maldita sea?». «Yo también me lo pregunto a menudo», respondió Fraser, cortés. «Pero, ¿entender que creías que había muerto? ¿Pero debo entender que creías que había muerto?». «Sí, y también tu esposa». «¿Tienes la más remota idea de cómo se sintió después de saber que habías muerto?». Fraser apenas entornó los ojos de color azul oscuro. «La noticia de mi muerte le afectó de tal manera que perdió la razón hasta el punto de obligarte a acostarte con ella», prosiguió, anticipándose a la airada respuesta de Gray. «A menos que yo esté muy confundido, en cuanto a tu carácter, sería necesario emplear mucha fuerza para obligarte a hacer algo así, ¿o me equivoco?». Los ojos siguieron entornados. Gray los observó fijamente, y luego fue él quien cerró los suyos un instante y se frotó con fuerza la cara con ambas manos, como si acabara de despertar de una pesadilla. Después dejó caer las manos y abrió de nuevo los ojos. «No estás confundido», dijo con los dientes apretados. «Y sí, te equivocas». Fraser alzó sus rubicundas cejas con un gesto que a Gray se le antojó de auténtica perplejidad. «¿Te acercaste a ella por qué? ¿Por deseo?», preguntó levantando también la voz. «¿Y ella te lo permitió? No me lo creo». El cuello bronceado de Fraser se iba tiñendo de un rojo tan intenso como el de un rosal trepador. Gray ya había presenciado algo así con anterioridad y decidió que la mejor defensa, o la única, mejor dicho, era ser el primero en perder los estribos. Se sintió aliviado. Bueno, hasta aquí una parte del capítulo. Luego seguirá otra escena
completando el capítulo. Espero que lo hayan disfrutado y seguimos con nuestra maratón.